Bien amigos, continuamos en CDC Hoy 24 los multimedios, como siempre contándote todo lo que sucede en nuestra ciudad. Vamos a saludar al doctor Andrés de Mergazo, que está con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho, Andrés. Queríamos molestarte, es una época en verano donde hay más vehículos en la calle, por ende más accidentes que los habituales. Bueno, normalmente hay accidentes en toda época del año. Uno cree que porque hay más autos hay más posibilidades, al menos, de esta clase de accidentes. Y queríamos conocer cuáles son las leyes, Andrés, que castigan, como dice así el título, la imprudencia a la hora de manejar. Bueno, déjame tirar un aviso. Ya no estoy más en la calle Presidente Perón 151, sino que estoy en mi nuevo estudio Moreno 66. Bien, te cuento. Las leyes que penan los accidentes de tránsito, las lesiones o las muertes en un accidente de tránsito, cambiaron en los últimos 20 años. En los años 90 era muy difícil que alguien matando al volante vaya preso. Estaba todo muy quedado, muy quieto, nadie decía nada, nadie pedía un cambio de ley, pero lo cierto es que el artículo 84 del Código Penal establecía una pena de hasta 3 años que siempre puede ser dejada en suspenso si el autor del hecho no tiene antecedentes, con lo cual alguien cometía un asesinato al volante y no iba preso. Era prácticamente imposible que fuera preso, hasta que un día, un chico llamado Sebastián Cabello, corriendo una picada mortal en Avenida Cantilo, se llevó puesto un Renault 6, un viejo Renault 6, con una señora y su hija a bordo. El auto explotó y ambas murieron. Y ese caso marcó un antes y un después en lo que tiene que ver con la modificación de las leyes y lo que tiene que ver con la modificación del criterio de los jueces, que es lo más importante. Es más importante que los jueces entiendan la gravedad del hecho que la ley, porque siempre el que termina decidiendo es el juez. No fue pacífico la manera en que fue evolucionando todo, porque como la ley no se había modificado todavía, a Cabello se le quiso imponer una pena por dolo eventual, que tampoco es la salida, porque no puede, es algo difícil de saber qué pasa dentro de la mente de una persona cuando maneja. El dolo eventual decía que una persona, el juez debía decidir si una persona se imaginó la posibilidad de riesgo o no se imaginó la posibilidad de riesgo, y eso es de prueba muy difícil, por eso lo tildaron de inconstitucional. Aún así, muchos jueces aplicaron la figura del dolo eventual. Seguramente vos te acordarás, a Cabello le dieron 12 años de prisión, creo, y a muchos otros también, pero no era la solución que iba. La solución que iba era, digamos, modificar la ley y poner una pena más grave. Y hoy, 20 años, 25 años después de eso, tenemos una ley que castiga con una pena mayor a la gente que comete un delito manejando, y los jueces están empezando a aplicarla, aunque la persona no tenga antecedentes. Es decir, la pena puede ser de hasta 3 años y podría ser dejada en suspenso si no tiene antecedentes. Pero hay muchos jueces que consideran que aún con la gravedad del hecho le deben imponer una condena de prisión efectiva a una persona que mata al volante, y eso es realmente una evolución, una gran evolución en la jurisprudencia argentina, y eso está sucediendo ahora en estos días, en este año, el año pasado, y va a seguir sucediendo. Andrés, y si realmente es un accidente, el conductor, no sé, se descompone, eh, Bueno, no. mata pero accidental. La ley establece ciertos parámetros para considerarlo delito. La ley de tránsito le exige al conductor que siempre tenga el control del vehículo. El conductor tiene la obligación de tener el control del vehículo en todo momento. Ahora, si pierde ese control por una cuestión que no le es imputable, por ejemplo, le agarra un ataque de epilepsia o le pasa algo, una puntada en la panza o el dolor de cabeza o lo que sea, que le impide controlar el vehículo, es una cosa. Ahora, si no lo puede controlar porque viene hablando por el celular, porque tomó alcohol o porque consumió alguna sustancia que le modifican la posibilidad de entender el contexto en el que circula, ahí sí eso es delito, y puede ser un accidente, pero es delito igual, y las penas están siendo, digamos, realmente hay un cambio en la jurisprudencia, y hoy hay que tener mucho cuidado y conducir, digamos, válidamente sin estar en un estado que te impida controlar el auto, porque realmente
los jueces de primera instancia ya venían poniendo condenas y las cámaras la venían revocando. Y en los últimos años las cámaras están confirmando sentencias de 3 años de prisión efectivos. Eso es raro, porque el Código Penal dice que el que recibe una primera condena de 3 años o menos se le debe dejar en suspenso la pena, pero los jueces no lo están haciendo y en el caso de accidente de tránsito, cuando una persona va drogada, borracha y a 150 kilómetros por hora, le dan una pena efectiva aunque el tipo no tenga antecedentes. Eso a mí me parece muy bien. Es un llamado de atención para todos, no solamente para los que tienen la desgracia de participar en un hecho como este, sino que para todos los que alguna vez conducimos y tenemos que tener el máximo cuidado. Claro, en ese sentido es obvio que si una persona va drogada o borracha y participa en un accidente y mata a otra persona, no la salva nadie, evidentemente el culpable es él. Yo lo que te decía es eh, precisamente eso, si el final es el mismo, con una o más personas fallecidas, pero si el conductor se descompone por algún motivo, si las penas eran las mismas. A eso apuntaba la pregunta, Andrés. Se entrecorta, Juan Carlos. Te contesto, creo que lo que me querías preguntar, si el conductor pierde el control del auto por algo que no le es imputable, supongamos, viene por la ruta, sale una vaca, de repente no se va a chocar la vaca el tipo, la va a esquivar. Y si de la otra mano venía alguien circulando una moto, por ejemplo, y tiene la desgracia de causarle lesiones o muertes al conductor de la moto, no va a ser imputable porque no es que él quiso eso, sino que es una cuestión que no depende de él, sino que hay un animal suelto y la responsabilidad es la del dueño del animal que lo dejó suelto. Ese tipo no va a ser responsable penalmente por la muerte del motociclista. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto. Y si el final no es la muerte, Andrés, si la persona va borracha, por ejemplo, participa de un accidente, pero la otra persona no fallece, ¿las penas son distintas? ¿La muerte hace que la pena sea mayor? Sí, claro, claro. Cuando la persona recibe lesiones leves, graves o gravísimas, la pena es menor que si el resultado es la muerte. Eso es así y también pasa con el tipo doloso de lesiones. La lesión dolosa causada con intención en una pelea, supongamos, si una persona le causa heridas a otra y las heridas son leves, la pena es menor. Si las lesiones son graves, la pena es mucho mayor y si son gravísimas, mucho mayor todavía. Acá pasa lo mismo. Si el resultado de muerte no se produce, el delito es de lesiones culposas y la pena es menor. Sí. Sí, sí, perfecto. A mayor gravedad de herida, mayor es la sanción, digamos. Si se llega hasta la muerte, obviamente, ahí se considera gravísima, Andrés. No, la muerte es la muerte, no es lesión gravísima, es muerte, es homicidio culposo. Lo que sucede es que no se está Ah, castigando, el hecho de conducir alcoholizado, sino que se está castigando el resultado. Es decir, si yo manejo de acá a Buenos Aires alcoholizado y no choco a nadie en el medio, no cometo ningún delito. Salvo que la policía me encuentre y me haga el test de alcoholemia y me diga, usted está borracho, no puede seguir conduciendo. No hay un delito ahí, sino que hay una contravención. Es algo mucho menor. Lo que se castiga en el caso del homicidio culposo y de las lesiones es cuando la conducta se traduce en el resultado y hay un resultado de lesiones o de muerte. sí, sí, se entiende perfectamente. Y si el vehículo no está en las condiciones que tiene que estar, ¿se agrava esa pena para el Es una, conductor? es una de las cuestiones. El juez puede analizar todo lo que el juez crea que tiene que ver con la conducción imprudente y negligente, el juez no tiene límites. Rige el principio de la sana crítica y el juez puede valorar lo que se le ocurra. Si las gomas están recapadas o no están recapadas, si el auto. Pero eso sí, las condiciones del auto sí está prevista en la ley. El hecho de conducir alcoholizado también, el hecho de conducir bajo efectos de estupefacientes también, el hecho de conducir a un exceso de velocidad también, son todas cosas que están previstas en la ley, pero no es una limitación para el juez. El juez puede valorar lo que se le ocurra mientras que lo haga razonablemente y lo vincule de una manera, digamos, que lo deduzca del hecho. No tiene una limitación el juez solamente en lo que dice la ley. Puede alegar lo que sea.
puede decir, no, venía un niño adelante y por atender al niño chocó y el niño no puede ir adelante. Bueno, eso el juez lo puede valorar. El nene siempre sentado atrás con su respectiva silla, atado, Andrés. Correcto, correcto, exacto. Los menores de cierta edad tienen que ir atrás, en la silla. Y si no lo llevan la silla y le causa un daño al menor, que puede ser su propio hijo, eso va a ser culpable, evidentemente. Y si no hay silla, ¿la mamá tiene que ir atrás? ¿O tiene que ir con una persona atrás? Alguien tiene que ir atrás y tiene que tener el cinturón de seguridad puesto y el menor tiene que estar protegido, digamos. Lo que yo digo es que tiene que ir con silla porque la madre es un ser humano y en un golpe, un choque o algo la puede hacer inconscientemente moverse y el nene liberarlo. El nene tiene que ir en una silla con el cinturón de seguridad que se pone en la silla. Eso es lo que entiendo Andrés, yo, en que me una parece ciudad, lógico. en una ciudad como la nuestra, pequeña, donde para ir a la escuela una mamá que tiene 2 o 3 chicos aprovecha el viaje y los lleva a todos. Vamos a ponerle 2 para no exagerar, la mamá y 2 más. Eso sabemos que no está mal. Si hay un accidente, en ese caso un auto choca a esa moto a la mamá con sus 2 hijos, ¿se tiene en cuenta esto, que la mamá no puede circular con otras 2 personas a la hora del accidente? ¿O lo único que se fija es quién venía por la mano derecha, quién venía bien? Mirá, en el aspecto civil podríamos hablar de que hay culpa concurrente. Si la madre, una madre conduce en moto con 2 menores y un auto a exceso de velocidad la choca, en el ámbito civil podríamos discutir una culpa concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo culpa de los 2 lados y entonces el juez, al merituar la indemnización, le dice, bueno, te voy a dar la mitad porque hay culpa concurrente. En el aspecto penal no existe eso. En el aspecto penal lo que se mide es si el conductor del auto que termina causando las lesiones violó el deber de prudencia o no lo violó. Si venía rápido a más de 100 kilómetros por hora en una avenida o a más de 80 o a 70, porque la máxima es 60 en avenidas, seguramente va a ser culpable, pero la pena que le va a correr, seguramente el juez que analice el caso le va a decir a este tipo en vez de darle 3 años le doy 2 porque también hubo una imprudencia de parte de la madre que llevaba mal a los hijos. Si los hijos no iban como en forma, digamos, imprudente, capaz que el resultado no se sucedía. Siempre se dijo, Andrés, y no sé si es cierto, te lo voy a preguntar a vos, que el responsable siempre es el conductor del vehículo mayor. Yo sé de casos de autos que circulaban bien, que han chocado con una moto que circulaba a contramano, y normalmente se dice que el culpable es del auto, cuando el que venía incumpliendo la ley es la moto. ¿Esto es así? ¿Es culpable el que maneja el vehículo de mayor porte? No. Lo que sucede es que a igualdad de condiciones, el vehículo de mayor porte tiene que dar, por ejemplo, prioridad de paso al vehículo de menor porte. Pero si sucede que una persona viene cruzando en la calle y cuando llega a la mitad de la boca calle una moto viene a 100 kilómetros por hora y lo choca, eso va a ser culpa de la moto. Supongamos que la moto lo choca el auto, se rompe el vidrio del auto y una persona que iba dentro de él recibe un daño en el ojo con el vidrio, puede ser culpable el conductor de la moto si el auto cruzó por la derecha y llegó a la mitad de la calle con la moto todavía no llegando a la boca calle. Es una cuestión de prueba. Es un principio que para que el juez y los operadores judiciales lo tengan en cuenta a la hora de resolver los casos, pero no es algo taxativo. En definitiva, el culpable es el que tuvo el deber, el que violó el deber de prudencia. Esa es la realidad. Vos sabés que sé de un caso que pasó hace mucho tiempo, de una persona que me dijo, llegó a la esquina, miró a la derecha, no venía nadie, y dobla hacia la izquierda. Pero sí venía alguien, venía una moto por una velocidad muy alta, vos cuando te fijás no lo ves por la velocidad de la moto, y chocan. Y ahí el seguro determinó en ese caso que el culpable es el del auto, porque el de la derecha tenía paso. ¿Es así, Andrés? Por más que el de la derecha sea una moto y venga fuerte, ¿siempre tiene el paso? Digamos, en lo que hay que reparar es en las sentencias judiciales, no en lo que dicen las compañías de seguros. Pues las compañías de seguros
tienen un sistema de una especie de clearing entre compañías de seguro, que los tipos tienen arreglado. Mirá, si pasa esto y vos tenés asegurada la moto y la moto hace esto, vas a ser responsable vos. Lo mismo que si un día una moto que tengo asegurada yo hace lo mismo, voy a ser el responsable yo. Son normas que se ponen las compañías de seguro entre ellas para resolver la mayor cantidad de casos y para que darle respuesta a sus clientes. Lo importante es lo que valore el juez. Y lo que hay que tener en cuenta es todo. Lo que hay que tener en cuenta es todo. Si la moto venía por la derecha, pero venía a 150 kilómetros por hora, el auto que cruzó por la izquierda, en el momento de empezar el cruce, la moto estaba a 50 metros. Y resulta que cuando el tipo está en la mitad de la calle, la moto a 150 kilómetros se lo choca. Yo, si fuera juez, yo no condenaría al del auto, porque el auto inició el cruce sin alguien que venga por la derecha. Se lo encontró dada la alta velocidad que tenía la moto. Si la moto hubiera venido a 40, el tipo hubiera tenido oportunidad de verla la moto. No tuvo oportunidad de verla por la alta velocidad que tenía la moto. No hay principios, no hay reglas que sean inquebrantables. Siempre hay que sopesar todo lo que hay en la causa y todas las cosas que suceden en un accidente. Claro, no hay que tener en cuenta lo que dice la compañía de seguro. No, sí hay que tenerlo en cuenta, porque si uno está asegurado hay que tenerlo en cuenta, pero no la compañía de seguro no te define, digamos, quién fue el culpable, cómo es jurídicamente el hecho, quién es embistente, quién es embestido, quién tenía el paso. Eso tiene que, porque las compañías de seguro son comercios que tienen arreglados entre ellos y tienen tabulados los casos para que no haya problemas y para, como te decía antes, para darle respuesta a sus clientes y no necesariamente eso tiene que ver con lo que pueda fallar un juez. A veces no hay coincidencia entre lo que dice una compañía y lo que termina diciendo el juez. Claro. Andrés, ¿podemos cambiar, dejar un poco